Mis suegros me obligaron a firmar un prenup para proteger su fortuna familiar, pero cuando mi esposa ganó 9 millones y me echó de casa, ese mismo documento se convirtió en el arma que usé para derribar todo su plan. Nunca imaginé que la vida pudiera ponerse patas arriba tan rápido. Tengo 35 años y crecí en un entorno humilde, en una casita modesta donde siempre olía a comida casera y a ropa recién lavada. Después de terminar la secundaria, pasé por varios trabajos, atendí mesas, ayudé en el negocio de mi tío y más tarde terminé administrando una pequeña tienda de artículos deportivos. Era una vida sencilla, sin lujos, pero honesta. Mi esposa, en cambio, provenía de un mundo completamente distinto. Sus padres eran de esos que viven rodeados de lujo sin siquiera notarlo, casas enormes, autos de alta gama y fiestas extravagantes organizadas solo para demostrar estatus. Llamémoslos Pil y Millie. Pil imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Cada comentario suyo parecía una advertencia disfrazada. Millie, por otro lado, dominaba el arte de juzgar en silencio. Un solo movimiento de ceja bastaba para hacer que cualquiera se sintiera pequeño. No era agresiva, pero sí, filosa. Cuando mi esposa y yo anunciamos nuestro compromiso, quedó claro que para ellos yo era un intruso. Habíamos estado años juntos, pero nada de eso importaba. Antes de poner fecha a la boda, Bill me llamó a su despacho y me exigió firmar un acuerdo prenupcial. Yo no tenía dinero para pelear esa imposición ni la fuerza emocional para desafiar a toda su familia. Estaba enamorado. Ciego, tal vez. Me repetía que solo era un trámite para tranquilizarlos. Un papel. Nada más. El día que firmé ese documento aún lo recuerdo con absoluta claridad. Era una tarde cálida en su enorme mansión. Bill extendió el contrato como quien entrega una factura. Millie me ofreció café con una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. Mi esposa se quedó a un lado, callada, casi distante. Me dolió, pero lo ignoré. El prenup decía básicamente que todo lo heredado o regalado dentro de la familia de mi esposa sería exclusivamente de ella. Y que cualquier bien adquirido durante el matrimonio, incluyendo premios inesperados como la lotería, sería considerado propiedad conjunta. Me pareció raro, sí. Pero no quise complicar nada. Yo solo quería casarme con la mujer que amaba. La boda fue preciosa. Un lago de fondo, decoración digna de revista, mis padres completamente fuera de lugar ante tanta opulencia. Pero ellos sonrieron, orgullosos. Mi padre, sin embargo, tenía el ceño fruncido al saludar a mis suegros. Siempre me decía que confiara en mis instintos. Y quizá debí escucharlo. Los primeros años fueron relativamente tranquilos. Vivíamos en un condominio que nos consiguieron sus padres. La entrada la pagó Bill, pero yo llevaba la responsabilidad de la hipoteca mensualmente. Con el tiempo entendí que nada de lo que ellos daban era realmente un regalo. Todo tenía un precio, y ese precio éramos nosotros. También había discusiones, especialmente por la forma en que mis suegros se metían en nuestra vida. Entraban sin avisar, cambiaban muebles, redecoraban, reorganizaban, como si nuestro hogar fuera una extensión de su casa. Yo intentaba poner límites, pero mi esposa siempre los justificaba, así son ellos, solo quieren ayudar. Hasta que un día todo cambió. Mi esposa me llamó histérica de emoción. Había ganado un premio de 9 millones de dólares. Un boleto comprado al azar en una gasolinera. Al principio me dejé llevar por la ilusión. Imaginé viajes, libertad, un descanso real para ambos. Pero esa alegría se evaporó rápido. Ella empezó a comportarse de manera extraña, quería mantenerlo todo en secreto, incluso de mis padres. Empezó a reunirse con abogados que yo no conocía, diciendo que no quería que yo me sintiera incómodo. Yo no entendía nada. No sabía que ese premio sería el detonante de la traición más grande de mi vida. Una tarde, al volver cansado del trabajo, encontré a mi esposa y a su hermana revolviendo cajones. Y ahí me lanzó la bomba con la frialdad de quien comenta el clima. Estaba pidiendo el divorcio. Y quería que abandonara el apartamento.
Así, de la nada. Como si yo no hubiera pagado ni un centavo de nuestra vida juntos. ¿Y lo peor? Lo peor estaba aún por descubrirse, me quedé paralizado. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposa, la mujer con la que había compartido años de mi vida, estaba frente a mí con los brazos cruzados, como si yo fuera un desconocido que había invadido su casa. Es lo mejor para los dos, me dijo con una calma que me heló la sangre. Necesito espacio. ¿Y tú? Tú puedes volver con tus padres mientras vemos los términos del divorcio. ¿Volver con mis padres? ¿A mi edad? ¿Y por qué yo debía marcharme de nuestra casa? No entiendo nada, le dije. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Ella evitó mirarme. Su hermana, sin embargo, no tuvo esa delicadeza. No te hagas. Esto era inevitable. Inevitable. Como si llevarlo planeando meses. Empecé a juntar valor para exigir explicaciones cuando mi esposa soltó la frase que me derrumbó por dentro. Mi papá ya habló con los abogados. El condominio es de mi familia. Tú no puedes quedarte aquí. Sentí un golpe en el pecho. Ese condominio, aunque lo pagaban ellos, yo lo sostenía mes con mes. La hipoteca, las reparaciones, los servicios, todo salía de mis manos. Pero ella continuó hablando, como si nada de eso tuviera valor. Y sobre el premio, los abogados dicen que, según el prenup, solo cuenta como mío. No tienes derecho a reclamar nada. Mi mente quedó en blanco. ¿9 millones? ¿Solo de ella? ¿Así nada más? La hermana de mi esposa dio un paso adelante, orgullosa de su aporte a la conversación. No es personal, dijo. Solo es lo justo. Lo justo. Quise reír, pero no tenía fuerzas. Recordé entonces a Pili Millie. Claro. Todo encajaba. No era una decisión impulsiva. Era un plan, perfectamente elaborado. Yo era desechable. Una pieza en su tablero. Mi esposa dio el golpe final. Mañana vendrán mis padres. Sería mejor que ya no estuvieras aquí. Mi visión se nubló. El corazón me latía tan fuerte que no escuché el resto de lo que decía. Mi cuerpo se movió solo, salí del apartamento y me senté en el auto sin saber a dónde ir. ¿Cómo podía desmoronarse una vida en cuestión de horas? Encendí el motor, pero no manejé. Solo me quedé ahí, viendo mis manos temblar sobre el volante. Mientras tanto, los mensajes no tardaron en llegar. Primero mi esposa. No quería que fuera así, pero tú lo complicas todo. Luego su madre. Es mejor que aceptes lo inevitable. No hagas esto más difícil. Y por último, Pil. Tenemos abogados preparados. Cooperar es tu mejor opción. Ahí fue cuando supe que yo no estaba enfrentando un divorcio. Estaba enfrentando una emboscada. Una ejecutada por la familia más manipuladora que había conocido. Pero lo que ellos no sabían era que yo aún tenía una carta que nadie había considerado. Una carta que cambiaría todo lo que venía después. Y así empezó la batalla. Los días previos a la audiencia final se convirtieron en una especie de guerra silenciosa. No eran solo abogados y documentos, era la sensación constante de estar bajo ataque, como si cada llamada desconocida, cada mensaje inesperado, pudiera esconder otra maniobra de mis suegros. Pero, a pesar de la presión, había algo que ellos aún no sabían. Algo que yo había descubierto por accidente, y que lo cambiaría todo. La carta que mencioné aquella noche, sentado en mi auto, temblando, no era literal. No era una nota escrita ni un secreto familiar. Era algo mucho más potente. Una grabación. Semanas antes del premio, cuando aún creíamos que el dinero no era más que una ilusión remota, mi esposa y yo tuvimos una discusión fuerte sobre sus padres. Yo estaba cansado de que se metieran en nuestra vida, y ella estaba cansada de que yo no entendiera su forma de ser. En medio del enojo, se le escapó algo que entonces no me pareció relevante.
Mis papás quieren que todo esté a mi nombre, siempre. Dicen que es para evitar problemas si algún día pasa algo. En aquel momento, si algún día pasa algo, sonó como un comentario sin importancia. Una hipótesis. Pero la frase se quedó grabada donde menos lo esperaba. En la cámara de seguridad del pasillo del condominio, la misma que yo instalé y que mi esposa ignoraba que tenía un pequeño micrófono activado por movimiento. Cuando revisé mis cosas en la casa de mis padres, encontré la tarjeta de memoria donde guardaba clips de seguridad. Me puse a verlos sin ninguna intención estratégica, hasta que esa discusión apareció en el archivo número 17. Y, de repente, su tono, su insistencia, su mención de que todo debía quedar a su nombre, tomó otro significado. No era intuición. No era paranoia. Era un patrón. Un plan que llevaba años gestándose. Mi abogado casi se atraganta con el café cuando le mostré el vídeo. Esto, dijo mientras retrocedía el clip por tercera vez, esto demuestra intención previa. No solo la mala fe del divorcio, sino que la familia ha estado preparando el terreno desde antes. Esto refuerza tu caso. Y mucho. Pero me hizo una advertencia. Aún no lo uses. Es más valioso si lo guardamos para el último golpe. Así que lo mantuvimos en secreto. Solo mi abogado y yo lo sabíamos. Ni mis padres. Ni mis amigos. Y, por supuesto, ni mis suegros. Mientras tanto, la tensión aumentaba. La campaña de desprestigio. Phil intensificó su ataque. Contactó a antiguos conocidos míos, incluso clientes de la tienda, insinuando que yo estaba tratando de robarle a la familia. Millie, por su parte, se presentó en la tienda una mañana y habló con mi jefe. Tenía esa sonrisa envenenada que también manejaba. Es mejor para todos que él deje el trabajo por un tiempo, dijo, como quien comenta el clima. Esta situación lo está volviendo inestable. Mi jefe, un hombre honesto, casi la echó a gritos. Me llamó a su oficina después. No sé qué demonios hayas hecho para cabrear tanto a esa gente, me dijo, pero aquí no te van a intimidar. Fue un pequeño consuelo en mitad del caos. El acercamiento amistoso. Una noche, recibí un mensaje inesperado. Era mi esposa. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo. Contra todo pronóstico, acepté. Nos vimos en un café discreto, lejos de la mansión de sus padres. Apareció sin maquillaje, con ojeras profundas y una expresión que no había visto desde hacía años. No quería que fuera así, susurró. Ellos me presionaron. Me dijeron que lo mejor era actuar rápido. No lloró, pero estaba al borde. ¿Rápido? Pregunté. Me echaste de casa como si fuera un desconocido. Cerró los ojos. Lo sé. Y me arrepiento. Pero no puedo retroceder. Ya está hecho. Solo quiero que esto termine sin destruirnos. Yo la miré largo rato. Había amor en su mirada. O quizás culpa. A veces es difícil distinguirlas. Si realmente quieres que esto no nos destruya, le dije, detén a tus padres. Bajó la vista. No puedo. Y ahí supe que, aunque aún quedara afecto entre nosotros, ella seguía atrapada bajo la sombra de Pili Millie. La maniobra desesperada. 3 días después de aquel encuentro, recibimos un documento nuevo de parte de sus abogados. Querían declarar nula la cláusula del prenup relacionada con ganancias inesperadas, alegando que fue incluida por error. Era absurdo. Y desesperado. Y el juez lo rechazó de inmediato. Pero me dejó claro algo importante. Estaban asustados. Muy asustados. Intentar reescribir legalmente un documento que ellos mismos redactaron era la prueba definitiva de que su confianza empezaba a desmoronarse. La víspera del juicio. La noche antes de la audiencia final, no pude dormir. Mi madre me preparó té. Mi padre revisó conmigo, por última vez, toda la carpeta de documentos.
No importa lo que pase mañana, me dijo con su tono firme de siempre, tú ya ganaste algo importante, recuperaste tu dignidad. Pero yo sabía que quedaba un último acto. Una última jugada. Y que el momento de usar la grabación se acercaba. No porque quisiera venganza. No porque quisiera verlos caer. Sino porque ellos me habían llevado hasta ese punto. Y porque, ahora, la verdad era mi única arma. Mañana, cuando entrara a esa sala, ya no sería el hombre humilde que se dejó intimidar en un despacho para firmar un prenup que no entendía. Sería alguien diferente. Alguien que por fin había aprendido a defenderse. Y ellos, con todo su dinero, poder e influencia. No estaban preparados para eso. La mañana de la audiencia final, el aire en el juzgado estaba cargado. No con tensión normal, sino con ese silencio espeso que antecede a una tormenta. Mi abogado repasaba sus notas con calma profesional. Yo, en cambio, tenía las manos heladas. No por miedo, sino por la certeza absoluta de que ese día mi vida iba a cambiar para siempre. Cuando entramos a la sala, ya estaban todos ahí. Mi esposa, con el rostro cansado. Millie, rígida como mármol. Phil, con esa expresión soberbia que decía ya gané incluso antes de empezar. Y detrás de ellos, un enjambre de abogados caros, bien peinados, bien pagados y mal preparados para lo que venía. La jueza tomó asiento. Ordenó que comenzaran las declaraciones finales. El abogado de mi esposa habló primero. Dijo lo mismo de siempre, que yo era un oportunista, que había contribuido poco, que la lotería era una compra personal, que mi esposa actuó bajo presión emocional. Lo escuché sin reaccionar. Ya conocía el guión de memoria. Cuando terminó, la jueza asintió y miró a mi abogado. Proceda. Mi abogado se puso de pie con la tranquilidad de alguien que tiene un as bajo la manga. Su señoría, comenzó, hoy no solo estamos discutiendo bienes. Estamos aclarando intenciones. Patrones. Conductas. Y la situación que ha traído a mi cliente a este tribunal no fue impulsiva, fue premeditada. Phil frunció el ceño. Millie apretó los labios. Mi esposa me miró fijamente, como si presintiera lo que venía. Durante el matrimonio, continuó mi abogado, la familia de la demandante ejerció un control significativo sobre los bienes y las decisiones del hogar. Eso lo hemos demostrado con recibos, registros y testimonios. Pero, hizo una pausa, lo que aún no se ha presentado ante este tribunal es evidencia de la intención previa de aislar cualquier bien futuro exclusivamente a favor de la señora y en perjuicio del señor. Los abogados de Phil empezaron a removerse en sus sillas. Mi cliente desea presentar una grabación, dijo. Entonces todo explotó. Objeción. Gritó uno de los abogados de mi suegro antes de que hubiera una sola palabra más. Esa prueba no fue incluida en las mociones previas. Mi abogado, completamente imperturbable, respondió. La grabación fue obtenida legalmente. Es de una cámara de seguridad del condominio donde ambos cónyuges residían. No es invasiva. Y responde directamente al argumento de intención presentado por la otra parte. La jueza lo pensó solo 3 segundos. Objeción denegada. Presente la prueba. Phil soltó un susurro que sonó más a un rugido contenido. Millie palideció. Mi abogado conectó el pequeño dispositivo USB al equipo de reproducción. La sala quedó en silencio. Y entonces, se escuchó la voz de mi esposa, registrada meses antes. Mis papás quieren que todo esté a mi nombre, siempre. Dicen que es para evitar problemas si algún día pasa algo. La jueza levantó la vista, sorprendida. El audio siguió. Ellos no confían en nadie que no sea de la familia. Yo solo hago lo que dicen. Mi esposa cerró los ojos. Phil clavó sus uñas en el brazo de su silla. Millie se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire. Era un golpe que no podían haber anticipado. La prueba perfecta de que el divorcio no fue espontáneo, sino parte de un plan que llevaba muchísimo tiempo gestándose.
Su señoría, concluyó mi abogado. Esta evidencia demuestra que la intención de la familia de la demandante ha sido, desde el principio, excluir a mi cliente de cualquier bien significativo, incluyendo ganancias futuras. El divorcio presentado inmediatamente después de la lotería no es coincidencia. Es la ejecución final de ese plan. La jueza guardó silencio unos largos segundos. Y luego habló con una dureza que no escuché en toda la causa. Este tribunal no tolera manipulación, coerción ni intentos de distorsionar acuerdos prenupciales escritos por las mismas personas que ahora desean alterarlos. El documento es claro. La conducta de la familia es evidente. Y las pruebas presentadas lo corroboran. Respiré, por primera vez en semanas. El fallo. La jueza continuó, firme. Las ganancias de la lotería se consideran bienes conyugales. Se ordena que el demandado reciba una parte sustancial equivalente a su legitimidad dentro del matrimonio. Asimismo, la expulsión forzada del hogar será compensada mediante reembolso completo de su contribución a la hipoteca y otros gastos maritales. Phil se quedó completamente inmóvil. Millie comenzó a llorar, llanto silencioso, elegante, de indignación, no de tristeza. Mi esposa simplemente se desmoronó. La jueza golpeó el mazo. Caso cerrado. Después del terremoto. Al salir de la sala, Phil se me acercó. Tenso. Destrozado por dentro. Pero aún intentando mantener su máscara de poder. Esto no ha terminado, murmuró. Lo miré a los ojos. Para mí, sí. Y me fui. Mi abogado me abrazó de manera inesperada. Mis padres lloraron. Yo, no supe qué sentir. Era extraño, había ganado. Pero también había perdido algo que, en algún momento, fue real. El destino de cada uno. Mi esposa trató de contactarme días después. No respondí. Le deseé paz, pero no quería volver a ese mundo. Phil y Millie intentaron apelar, pero sus abogados les explicaron que no tenían ningún fundamento. Eventualmente dejaron el tema morir, aunque nunca perdonarán que alguien de mi clase les haya ganado. Yo recibí mi parte del dinero. Lo suficiente para empezar de cero, para vivir con dignidad, para ayudar a mis padres como ellos merecían. Invertí una parte. Guardé otra. Y, por primera vez en años, respiré hondo sin sentir que alguien más controlaba mi vida. Liberación. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré pensando en todo lo ocurrido. La mansión. El prenup. El premio. La traición. La audiencia. La grabación. Y entendí algo. Los suegros habían iniciado una guerra creyendo que yo era un peón. Pero se olvidaron de una cosa. Hasta un peón puede dar jaque mate. Si el rival subestima al jugador. Esa fue mi historia. Dolorosa, sí. Pero también el día que dejé de agachar la cabeza. Phil me dio un prenup para protegerse. La vida lo convirtió en mi arma. Y así terminó todo. No con lágrimas. Sino con justicia.